Estimados, muy buenas noches. El día de hoy les vamos a presentar el programa de solución de problemas con metodología Análisis Causa-Raíz, ACR. A continuación les presentaré los módulos que se van a tocar en este programa. Los módulos que vamos a tocar en este programa serán Introducción a la solución de problemas, Definición de una estrategia de solución de problemas, Metodologías de solución de problemas en equipos y procesos, ¿qué es el análisis causa-raíz ACR? Metodología de la aplicación del ACR y desarrollo de un caso práctico. A continuación les presentaré a la ingeniera que nos acompañará en este programa. La ingeniera María Teresa Romero. Ella es ingeniera mecánica con maestría en confiabilidad de sistemas industriales, con más de 18 años de trayectoria profesional. Es especialista en confiabilidad en el área de proyectos de ingeniería de confiabilidad, soporte de ingeniería de confiabilidad de procesos corporativos, mantenimiento y gestión de activos. Ha liderado y facilitado equipos multidisciplinarios realizando estudios y análisis de confiabilidad. Amplios conocimientos en el análisis de criticidad, análisis de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, análisis RAM, evaluaciones de costos del ciclo de vida de los activos, mantenimiento centrado en la confiabilidad, inspección basada en riesgos y gestión de proyectos en ingeniería de confiabilidad. Actualmente labora como ingeniera consultor principal en Aspen Technology. Sin más que decir, a los participantes que se encuentran se les enviará un link de asistencia al finalizar el programa, el cual deberán llenar con sus datos correctamente para la emisión del certificado. Informarles que los certificados serán emitidos en 7 días y el cupón de descuento que se les brindará es por 24 horas. Sin más que decir, le doy el pase a la ingeniera María Teresa Romero. Buenas noches a todos. Si me dan permiso, por favor, para compartir pantalla, no puedo. Correcto, ingeniera, ya se le brindó el acceso. Gracias, muy amable. Ahora sí. Ya pueden ver mi pantalla, por favor, solo para confirmar. Correcto, ingeniera, se visualiza perfectamente. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a esta masterclass sobre la solución de problemas bajo la metodología de análisis causa-raíz. Bueno, creo que ya me presentaron, no considero que sea necesario volver a comentarlo la presentación. Solo, bueno, por mi parte ya comenzar con un poco el tema que nos atañe hoy, que es la solución de problemas a través de la metodología de análisis causa-raíz. Y aquí lo que sí es importante primero es enfocarnos en que vamos a estar hablando de los problemas de fallas de equipo, ¿no? Porque obviamente problemas en nuestros, digamos, en nuestro entorno podemos tener muchos. Sin embargo, pues el problema es, aquí nos vamos a enfocar principalmente en la parte de fallas de los equipos, ¿ok? Entonces, la resolución de problemas es lo que hace cuando no sabes qué hacer. Entonces, la idea de precisamente metodología de análisis causa-raíz es poder saber cómo proceder y qué debemos hacer cuando se presenta la falla de un equipo en nuestras instalaciones, que obviamente es uno de los temas más álgidos que nos ponen a correr siempre cuando nos caen estas fallas que las conocemos como mantenimientos correctivos, normalmente en el largo de mantenimiento, pues nos ponen a correr y a buscar una solución lo más rápido posible porque generalmente tienen un alto impacto en la producción. Entonces, bueno, la solución de problemas puede parecer para muchos algo muy simple y práctico, ¿no? Pero para otros puede resultar muy complejo y cuyas probabilidades de obtener la mejor solución son difíciles de estimar.
Entonces, precisamente cuando ya tenemos una estrategia definida para solucionar problemas, esto nos ayuda mucho a enfocarnos cuando se presenta un problema. Una práctica recomendada entonces, que se los digo por experiencia propia porque la implementamos en uno de los sitios donde trabajé, es poder definir una estrategia a nivel organizacional que podamos aplicar una vez que se presente un problema o falla en un equipo. Es decir, que sepamos cómo vamos a proceder, porque muchas veces el detalle, como decía el amigo Cantinflas de acá de México, es que no sabemos cómo proceder o cómo ejecutar, ¿no? Entonces, bueno, al tener definida una estrategia organizacional, podemos proceder de manera más rápida y ya el entorno pues va a conocer los pasos que debemos seguir. Sin embargo, esto a su vez debe estar acompañado de un cambio cultural. Eso es un punto muy relevante porque a veces se nos presentan las fallas, podemos tener quizás una estrategia, métodos para solucionar problemas. Sin embargo, si no tenemos una cultura organizacional enfocada a solucionar realmente los problemas y a que sean soluciones efectivas y a largo o mediano plazo, pues no vamos a, no nos van a servir de nada, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados de siempre, ¿no? Entonces, hay que involucrar mucho al personal que va a estar en estos análisis, pues, para que entiendan lo que son los beneficios de aplicar esta estrategia o estos métodos y la necesidad de aplicarla, ¿no? Para poder eliminar la recurrencia de fallas y o la ocurrencia de fallas de alto impacto. Aquí vamos a ver dos aspectos, ¿no? Podemos trabajarlo desde las fallas recurrentes o aquellas fallas que se nos presentan muy seguido, se nos están repitiendo, o también lo podemos aplicar para fallas de alto impacto. Entonces, bueno, la estrategia básicamente consiste en varios puntos que estamos viendo aquí y tiene como objetivo, entonces, en primer lugar, estructurar un equipo de trabajo multidisciplinario adecuado al problema presentado, ¿no? Cuando definimos la estrategia, tenemos que precisamente uno de los puntos es qué equipo vamos o qué personas, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a involucrar en ese problema que se nos está presentando. Eso obviamente va a depender de varios factores que los vamos a detallar más adelante. Otro de los objetivos que tiene implementar este tipo de estrategia es apoyar en la estructuración de un problema a través de una metodología definida. En este caso, pues obviamente vamos a trabajar con el análisis causa-raíz porque se ha demostrado a lo largo del tiempo, ya estas metodologías o estos métodos tienen muchos años en uso y se ha demostrado pues la eficacia si se aplican adecuadamente, ¿ok? Pero sí debemos tener esa metodología bien definida, las herramientas que vamos a utilizar, etcétera. También nos permite formular un enfoque sistémico de análisis para lograr la identificación de las acciones para solucionar problemas. Aquí es importante aclarar solucionar problemas porque muchas veces creemos o tenemos el mito de que podemos eliminar todas las fallas, ¿no? Eso no es verdad. Con la metodología de análisis causa-raíz, algunas fallas las podremos eliminar, algunas fallas no las podremos eliminar porque son muy intrínsecas de la naturaleza de los equipos y es muy difícil poderlas eliminar. Sin embargo, lo que buscamos a través de esta estrategia sería mitigar las consecuencias o espaciar los tiempos entre una falla y otra falla. Entonces, para eso hacemos el análisis causa-raíz, ¿no? Buscamos cómo espaciar esos tiempos entre una falla y otra o mitigar las consecuencias para aquellas fallas que definitivamente no podemos eliminar. Habrán otras que sí existe la posibilidad de eliminar y entonces tendremos que hacer el análisis para saber cómo eliminar. Entonces, uno de los objetivos precisamente de establecer la estrategia es formular este enfoque sistémico que nos permita trabajar de manera más rápida y lograr identificar esas acciones. Y por supuesto, otro de los objetivos es realizar un proceso de seguimiento para la eliminación de los problemas recurrentes de alto impacto o la mitigación de las consecuencias. Entonces, eso también es importante. Muchas veces incluso he conversado con muchos ingenieros en plantas, ¿no? Y me dicen, sí, yo tengo un método para resolver fallas, tengo un método para hacer análisis causa-raíz. Algunos detalles, por ejemplo, como que he observado que me dicen uso el mismo método para todas las fallas o
generalmente no tienen procesos de seguimiento, ¿no? Entonces simplemente muchas veces nos quedamos ahí en realizar el análisis, pero no hacemos un proceso de seguimiento al proceso. Entonces ese precisamente debe ser otro de los objetivos de esta estrategia, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestro proceso de seguimiento para la eliminación de los problemas? ¿Cuáles son los beneficios entonces que obtenemos al establecer esta estrategia de solución de problemas? Entonces, de antemano nos permite agendar próximas intervenciones y mantenimientos para poder saber cuándo intervenir el equipo. Previene las situaciones de riesgo y fallas potenciales porque nos permite pues saber cuándo a lo mejor, porque predecir un poco más con precisión cuándo nos van a ocurrir o saber cómo actuar, ¿no? Reducir los costos de mantenimiento de inventario se supone que si buscamos eliminar fallas o mitigar las consecuencias, pues nuestro enfoque también debe ser mucho en la parte financiera, ¿no? En la parte de reducción de costos. Por supuesto, aumento en la seguridad de los procesos y las personas, porque uno de los puntos más delicados, digamos, cuando tenemos estas fallas imprevistas o en los mantenimientos correctivos es que no sabemos qué puede pasar en el proceso, si puede haber una fuga o algo que afecte la seguridad del proceso y sobre todo la seguridad de las personas, ¿no? Entonces también anticiparnos un poco a aumentar esa seguridad y evitando estas fallas. Y evitar los periodos de inactividad de las máquinas, por supuesto, ese es uno de los principales beneficios de esta metodología que nos permite entonces que los periodos de actividad de las máquinas sean más prolongados y no tener tantas fallas inesperadas, ¿no? Y por ende, entonces vamos a obtener un aumento de la eficiencia del proceso. Evitar la pérdida de confianza de los clientes internos y externos. Muchas veces, obviamente, si tenemos muchas fallas o muchos mantenimientos correctivos en el proceso, entonces empezamos a perder, digamos, esa credibilidad con el cliente, sobre todo cuando tenemos compromisos de entrega y producción, ¿no? Y bueno, eso por supuesto afecta la imagen de la empresa y vamos perdiendo esa confianza, ¿no? Tanto el cliente externo al que finalmente le entregamos el producto como nosotros dentro de la organización, porque eso nos deprime, ¿no? Nos pone como que no voy a cumplir con mi meta, ¿no? Siempre obviamente en toda organización hay unas metas de producción. Entonces esto nos ayudaría pues también a cumplir con esas metas. Y evitar el incumplimiento a normativas, ¿no? También esa parte porque muchas veces estas fallas ocasionan que incumplamos normativas de ambiente o otro tipo de normativas que tengamos con respecto a nivel organizacional, a nivel nacional o incluso a nivel mundial, ¿no? Normativas de ambiente o de calidad, etcétera. Bien, esta estrategia nosotros la implementamos, así se los voy a comentar y como les decía es una estrategia recomendada que nos funcionó bastante bien. En 5 pasos, básicamente fue lo que hicimos para implementar la estrategia. En primer lugar, nos ocupamos de jerarquizar las fallas, o sea, no todas las fallas deben ser atendidas de la misma manera. Hay fallas obviamente con un impacto más grande que otras, ¿no? Pero lo primero que debemos hacer para poder jerarquizarlas es elegir los criterios, ¿ok? Con base al riesgo. Entonces, ¿qué criterios vamos a utilizar para jerarquizar las fallas? En el caso nuestro, por ejemplo, utilizamos lo que era calidad del producto, la seguridad del personal, em, el impacto o al proceso como tal, o sea, qué tanta producción o qué tantas horas teníamos que parar debido a esa falla, ¿ok? Y también la parte de ambiente, si tenía alguna consecuencia al ambiente una vez que ocurría esa falla. Sobre todo porque hoy en día la parte ambiental es muy importante, ¿no? Quizás hace años atrás, me refiero más de 20 años atrás, había mucho impacto al ambiente que pasaban por, digamos, por decirlo así, por debajo de la mesa, pero últimamente ya pues se está cuidando mucho lo que es la parte ambiental. Entonces, eso es el primer paso, elegir los criterios que vamos a utilizar para jerarquizar las fallas, ¿no? Y lo otro es definir la cantidad de niveles, ¿no? Generalmente se pueden usar 3 o 4 niveles. Digamos, cuando una falla es muy grave, algo parecido a cuando hacemos el análisis de criticidad, ¿no? Que decimos es muy crítico,
es medianamente crítico o es bajo en criticidad. Algo así deberíamos hacer cuando jerarquizamos la falla. Entonces, saber si la falla es altamente crítica, medianamente crítica o, o es baja, ¿no? Por lo menos tener 3 niveles, ¿no? Si son más, bueno, mucho mejor, pero por lo menos se deberían de definir 3 niveles. Ese es el primer paso. Luego que ya hemos jerarquizado la falla o digamos teniendo un marco para poder jerarquizar la falla una vez que nos ocurra, entonces vamos a definir cuáles son las técnicas y los métodos a utilizar para cada jerarquización de falla. Aquí es muy importante y hago hincapié en esa parte, porque no deberíamos usar una misma técnica y un mismo método para una falla que es de bajo impacto o para una falla que es de alto impacto. Entonces sí tenemos que definir bien qué es lo que vamos a utilizar para cada nivel. Entonces, entre las técnicas, digamos, más conocidas, está el 5 por qué, el diagrama de Ichikawa o de espina de pescado, que quizás muchos lo han utilizado, o el diagrama causa-efecto, ¿no? Que también es utilizado. Estas 3 técnicas, digamos, son las más utilizadas en el análisis causa-raíz para solución de problemas. Y los métodos se refiere ya a la parte de cómo establecemos el método para la solución o para la aplicación de la técnica, ¿no? Podemos utilizar uno de los métodos, aquí les coloqué varios que están en el mercado, que existen, o inclusive se puede crear un método propio, digamos, bueno, yo decido usar el diagrama Ichikawa y yo voy a definir cuál va a ser mi método, ¿no? Porque el análisis causa-raíz incluso lo podemos desarrollar en una hoja Excel, no tiene que ser un software. O podemos irnos al extremo de comprar un software que ya con mucha experiencia, por ejemplo, como el Apollo, el RCDR, el RCAD Reliability Center, son software que ya nos permiten pues hacer un análisis causa-raíz de manera más automatizada. ¿Okay? Entonces ahí va a depender, por supuesto, del presupuesto, del adiestramiento que se requiera, entre otras cosas. Como tercer paso, entonces tenemos que, para definir la estrategia, saber cuáles son los equipos de trabajo y los niveles de aprobación. Entonces, para cada jerarquización de falla y en cada clasificación, yo voy a definir cómo va a estar conformado el equipo de trabajo, ¿no? Según la jerarquización de la falla. Estos equipos de trabajo obviamente van a tener una estructura, van a tener un líder, van a tener otros roles que son necesarios para los equipos de trabajo aplicando la metodología de análisis causa-raíz. Y lo importante aquí es que cuando hagamos la estrategia para la conformación de los equipos de trabajo, utilicemos roles y no nombres de personas, ¿no? Porque la falla nos puede ocurrir hoy en un sistema, mañana en otro sistema, etcétera. Es más bien definir cómo va a estar conformado el equipo de trabajo según los roles que deben participar en, en el, en el análisis dependiendo de la naturaleza de la falla. Por ejemplo, si yo tengo una falla con alto impacto en calidad del producto, entonces yo debo involucrar al personal de calidad y así, ¿no? O sea, los equipos de trabajo deben ir variando de acuerdo a cómo está jerarquizado, que sería el nivel de la persona y la naturaleza de la falla. Y por otro lado, también definir cuáles van a ser los niveles de aprobación del análisis. Cuántos niveles van a haber y cuáles son los roles que van a haber. Entonces, obviamente para una falla, por ejemplo, altamente crítica, el nivel de aprobación debe ser muy alto. Incluso a veces llegamos a los niveles de gerencia por el impacto que había tenido esa falla. Pero si una falla es de bajo impacto, a lo mejor simplemente con un coordinador que apruebe el análisis es suficiente. Entonces, ahí va a depender también de la jerarquización de la falla y de en qué aspecto o en qué rubro impacto más. Luego que ya hemos establecido cuáles van a ser los equipos de trabajo, vuelvo y repito con respecto a roles y no a nombres de personas, y los niveles de aprobación igual roles, debemos proceder a establecer los tiempos de ejecución. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces hay análisis que se nos van en el tiempo y nunca se cierran. Empezamos a hacer el análisis causa-raíz y nunca lo terminamos. Entonces sí es importante darnos un tiempo de acuerdo al nivel de jerarquización que va a tener problema. Obviamente un problema de alto impacto va a requerir más tiempo que un problema de bajo impacto. Perdón, va a requerir más tiempo que un problema de bajo impacto. Aquí es importante que estos tiempos sean periodos, ¿no? Yo puedo decir, bueno, le voy a dar de 1 a 2 semanas o a un problema de alto impacto le voy a dar de 2 a 4 semanas, etcétera, ¿no? Que sean periodos para que los tiempos también sean un poco flexibles. Y también tomando en cuenta
que algunas veces cuando las fallas son graves o de muy alto impacto, tenemos que hacer análisis con proveedores, pruebas a lo mejor de lubricantes, etcétera, ¿no? A lo mejor pruebas de piezas afuera, etcétera, y entonces eso también nos va a consumir tiempo el análisis. Y por último, para establecer esta estrategia, entonces debemos a realizar un programa de seguimiento y mejora, como todo, ¿no? Lo que no se mejora, lo que no se controla no se mejora, pues entonces tenemos que tener un control para poder mejorar. Y entonces, aquí la sugerencia, nosotros trabajamos estableciendo un tablero de control. Hay muchas herramientas ahora en el mercado para hacer estos tableros de control, donde podamos ver, por ejemplo, cuántos análisis causa raíz se están generando, cuántos se han cerrado, cuántos no se han cerrado, si estamos en tiempo o no, dentro del tiempo establecido, cuántos se han generado ya el plan de trabajo, si ya se realizaron las acciones que se diseñaron el plan de trabajo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, este tablero nos va a permitir, pues, tener un seguimiento a todos los análisis de falla que se están haciendo en la organización. Y también, por supuesto, seguir un programa de mejora continua. O sea, si vemos que algo en la estrategia no está funcionando, pues volvemos hacia atrás y modificamos y adecuamos la estrategia, ¿no? Especialmente, pues si tenemos que rejerarquizar las fallas porque no me están funcionando y aquí les comparto un caso que nos pasó, que cuando entramos en ese ciclo de mejora, resulta que habían fallas que habíamos jerarquizado muy altas para los tiempos que se estaban utilizando y para el impacto que estaban teniendo. Entonces ahí tuvimos que trabajar un poquito en los criterios que se utilizaron para jerarquizar las fallas, ¿no? Entonces, eso es un ciclo de mejora que debemos ir trabajando porque no nos podemos llenar tampoco de ACRs muy críticos cuando realmente las fallas no están siendo muy críticas. Entonces, ahí tiene que haber un balance en esa parte. Bueno, ya entrando un poco en lo que es el análisis causa-raíz, entonces el análisis causa-raíz es un método sistemático de análisis que nos permite identificar, prevenir y eliminar las causas que originan los incidentes o accidentes, ¿no? Y que impiden a la organización alcanzar sus metas, como bien estábamos comentando, las metas de producción, que es nuestro objetivo, ¿no? Las metas de producción y las metas económicas, porque también es producir bajo un costo que sea rentable para la empresa. Entonces, siempre tenemos que enfocarnos también en esa rentabilidad. Entonces, como vemos del lado derecho, pues el análisis causa-raíz básicamente se enfoca en la parte media donde vemos el problema. Entonces, tenemos que determinar cuál es el problema que vamos a resolver. Eso es uno de los puntos principales y es uno de los puntos, digamos, más delicados, porque si no definimos bien el problema, pues no avanzamos, ¿no? Y entonces nos basamos luego en saber o en determinar cuáles son las causas y cuáles son los efectos de ese problema. Eso básicamente es lo que hace la metodología de análisis causa-raíz. Entonces, ¿cuándo la debemos aplicar? ¿O en qué casos? Disculpen, aquí lo saco todo. Bueno, vamos a tener dos cosas principales para aplicar el análisis causa-raíz, donde tenemos problemas poco comunes, pero con gran impacto. O sea, esos problemitas que nos ocurren muy esporádicamente, pero que cuando ocurren, pues sí nos causan unas consecuencias grandes, bien sea en seguridad, en producción, etcétera, ¿no? Por ejemplo, accidentes e incidentes esporádicos, explosiones, incendios o fugas y fallas catastróficas de equipo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros definíamos cuando eran de alto impacto, especialmente pues en esta parte de explosiones, incendios y fuga, que es muy grave, ¿no? Para, para las plantas y son, digamos, lo que de estos tres, digamos, lo que nos puede ocurrir más frecuentemente, ¿no? Sobre todo cuando manejamos fluidos peligrosos o gases peligrosos, pues hay que tener mucho cuidado con ese tipo de fallas, ¿no? Y la otra parte son problemas comunes o recurrentes en la instalación, o sea, esos problemitas que a lo mejor no tienen un gran impacto. No sé si han visto por allí el diagrama del pedacito de queso, ¿no? Que lo atraviesa un rayo, lo hubiera puesto, se me olvidó. Pero son aquellas fallas que ocurren con poco impacto, pero debido a la frecuencia con la que están ocurriendo, muchas veces nos generan un gasto inclusive mayor que una falla con gran impacto, ¿no? Porque a veces las obviamos, como decimos, esas fallitas que a lo mejor en 5 o 10 minutos las resolvemos, ¿no?
y decimos, bueno, ya lo resuelvo y vuelvo a arrancar producción y así estoy, ¿no? Pero son tan frecuentes muchas veces que cuando venimos a ver los costos de esas pequeñas paradas acumulados en el tiempo, tienen hasta incluso un costo mayor que aquellas fallas de gran impacto. Entonces, ahí también esas fallas también deben entrar dentro de los análisis que hacemos con esta metodología. Por ejemplo, filtraciones a través de empaquetaduras, que es algo muy común, fallas en fusibles, accidentes recurrentes, aquellas fallas que son, digamos, y lo veíamos nosotros, y cuando incluso analizábamos el costo, pues sí veíamos que esas fallitas de 5 o 10 minutos que iban ocurriendo en el tiempo a lo largo de un mes o un año, pues sí nos causaban un impacto mayor, ¿no? Entonces, esos son precisamente el tipo de fallas que debemos colocar aquí. Bueno, ¿qué fuentes de información generalmente se utilizan entonces para realizar el análisis causa-raíz? Y aquí es algo muy importante, es otro punto donde se debe hacer mucho hincapié, sobre todo en el cambio cultural, porque fíjense que algo que nos pasaba o nos ocurre mucho en el día a día en la operación es que ocurre la falla, corremos a resolver y cuando vamos a hacer el análisis no nos acordamos de qué pasó, no sabemos cómo estaban las piezas, no recogimos o no recolectamos información. Entonces, aquí es precisamente un cambio cultural fuerte que tiene que haber en la organización, sobre todo a nivel de los técnicos de operación y mantenimiento. Hay que hacerles mucho hincapié, es un trabajo día a día de ir cambiando esa cultura, ¿no? Para poder tener la información veraz y precisa que nos permita determinar las acciones adecuadas para eliminar la falla o mitigar la falla, ¿ok? Entonces, dentro de esa fuente de información, por ejemplo, están las evidencias fotográficas del estado de los componentes al momento de la falla, que es una de las cosas que muchas veces obviamos, botamos las piezas, las desechamos, no sabemos ni en qué estado quedaron. Y les puedo contar anécdotas como que, por ejemplo, una vez de tanto insistir, un técnico, tuvimos una falla en un eje de un equipo y el técnico antes de, de hacer la corrección rapidito tomó una foto de la fractura que tuvo el eje y pudimos determinar a través de esa foto que fue por fatiga y bueno, varias cosas que empezamos a indagar a través de la foto, ¿no? Rápidamente. Entonces, si esto es importantísimo, aunque muchas veces no está implementada esa cultura dentro de nuestros niveles técnicos, es importante pues ir haciendo ese cambio cultural, ¿no? Los registros de los últimos mantenimientos preventivos planificados realizados para saber cuál fue y realmente si se ejecutó o no, porque muchas veces nos íbamos al registro y estaban firmados, pero no había un retiro de la pieza en el almacén, entonces nos dábamos cuenta que la pieza no la habían cambiado, etcétera, ¿no? Entonces esto es importante también para poder determinar algunas veces las causas de la falla. Registro de fallas anteriores. Aquí, por ejemplo, cuando se trata de fallas recurrentes, es importante saber cuántas veces ha ocurrido, cuándo ocurrieron, etcétera, ¿no? Todas las fallas relacionadas a la misma falla que nos ocurrió. Registro de las variables operativas del equipo, porque algunas veces podemos tener fallas porque el equipo no estaba operando bajo las premisas que se espera de él, ¿no? Entonces, obviamente, cuando ponemos el equipo a sobre trabajar o a operar por encima de sus capacidades, pues el equipo no va a estar igual, ¿no? Entonces, esto también es importante. Las pruebas IoT de piezas, lubricantes, entre otros. Esto también es una información que en algunos casos, no en todos los casos aplica, pero en algunos casos, por ejemplo, si sospechamos que la falla es por una contaminación de lubricante o porque tenía agua, etcétera, pues tenemos que hacer pruebas de lubricante. Entonces, al momento de la falla tenemos que saber cómo recoger adecuadamente una muestra de lubricante para poder hacer posterior esa prueba. Y también en piezas, ¿no? Por ejemplo, si se ha mandado elaborar algún cambio en la pieza recientemente, pues también saber si ese cambio quedó bien o no quedó bien, etcétera. Entonces podemos también, y precisamente este es uno de los puntos que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a estimar el tiempo del análisis. Podríamos necesitar quizás datos del proveedor y podríamos, obviamente, uno de los principales es el testimonio del personal de operación y mantenimiento al momento de la falla, ¿no? Y ahí debe comenzar precisamente la lluvia de ideas para un análisis causa-raíz. Bueno,
Entre los métodos que más se utilizan, vamos a mostrar aquí rapidito un poquito de los 3 métodos que más se utilizan para el análisis causa-raíz. El primero es el del 5 por qué y nació creada por Sakichi Toyoda. Él fue el inventor japonés fundador de Toyota y precisamente esta metodología forma parte de Lean, que son algunos de ustedes si están relacionados con manufactura la habrán escuchado, que son las famosas 5 S. Entonces fue creada por Toyota Motor Company y simplemente es una manera secuencial de irse preguntando por qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el problema era que el vehículo no arranca, nos preguntamos el por qué, que la batería no tiene carga, un segundo por qué es porque el alternador no está funcionando, luego el cuarto por qué es la correa del alternador se rompió y luego decimos, ¿por qué se rompió la correa? Entonces fue mucho más allá de su vida de servicio útil y no se ha sustituido. Y la posible causa porque el vehículo no se mantiene de acuerdo a lo recomendado por el programa de servicio, ¿no? Fíjense que la metodología se llama 5 por qué y ustedes observan aquí que hay 6, ¿no? Y puse ese dibujo a propósito porque precisamente el hecho de que la metodología se llama 5 por qué no quiere decir que van a ser 5 por qué. Tenemos que hacer tantos por qué hasta que podamos llegar a una causa que nos permita una acción, o sea, definir una acción de mitigación de la falla. Entonces, no necesariamente son 5, pueden ser más. Luego tenemos también el famoso diagrama de Ichikawa o de espina de pescado, que fue basado en el modelo causal creado en 1943 y perfeccionado por Kaoru Ichikawa, que muestra de manera esquemática 6 causas principales, ¿no? Referente al método de trabajo, a la maquinaria, a la mano de obra, medio ambiente, a la medición y al material. Entonces, en cada uno de estos factores vamos a ir buscando la causa que nos pudo inducir al problema o a la falla que ocurrió. Algunas veces ninguno de estos factores estará involucrado, otras veces estarán todos, eso va a depender de la naturaleza de la falla. Yo veía que siempre que hacíamos un análisis utilizando estas 6M, pues en algunos casos estaban presentes una, en otros no, entonces va a depender de la naturaleza de la falla, lo que sí es importante es tomar en cuenta las 6. Y por último tenemos el diagrama causa-efecto, que digamos es el método utilizado por excelencia, por llamarlo de esa manera, para las fallas de alto impacto o fallas muy recurrentes que nos causen mucho costo, ¿no? Porque esta metodología o este método sí implica pues más tiempo de invertir en el equipo de trabajo, además de que tenemos que validar las evidencias, validar las hipótesis, requiere un poquito más de análisis, ¿no? Entonces, por la naturaleza precisamente de este método, generalmente se usa para fallas pues muy relevantes o muy críticas en el proceso o en la organización. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, empezamos definiendo lo que es el evento o la falla y de allí vamos bajando a un primer nivel donde vamos a establecer cuáles son los modos de falla o la presencia del problema, cómo se manifiesta el problema, ¿no? Y aquí empieza el primer nivel de las posibles causas, ¿ok? Y luego que tenemos ese primer nivel de posibles causas de cómo se manifiesta, pasamos a un segundo nivel que son las causas intermedias físicas, ¿ok? Y ya dijimos, bueno, por ejemplo, si vemos el caso del auto, dijimos, falló la batería, esa es la primera manifestación o el modo de falla. Entonces después diríamos, la causa intermedia podría ser porque falló el alternador, ¿no? Es una causa física intermedia. Y así vamos, lo importante cuando vamos bajando en este diagrama, y por eso ven la X aquí, es que tenemos que hacer dos procesos. Uno, validar que lo que estamos planteando como causas físicas realmente lo es. Entonces ahí nos vamos a todas las fuentes de información que comentamos en la slide anterior y vamos a verificar si realmente eso puede ser una causa de la falla o no. ¿Ok? Por eso ven este tache aquí, porque aquí yo puedo decir, ok, yo presumo que estas son las causas físicas, pero realmente tengo que ir y comprobarlas, ¿no? Y la otra parte que también cuando vamos bajando en el árbol es hacer un pesaje, por llamarlo de alguna manera, de cada una de las causas. A lo mejor esta causa que veo aquí tiene mayor peso que esta acá. Entonces yo tengo que ir sopesando, por ejemplo,
cada nivel debería tener un valor de 100%. Entonces yo podría decir, bueno, esta causa tiene un impacto o al problema de 50%, mientras este tiene el otro 50%. O por el contrario, este tiene un 80% y este tiene un 20%, ¿no? Entonces va a depender ahí de qué tanto impacto tenga la causa en el problema que definimos acá arriba. ¿Ok? Entonces, así vamos bajando en el árbol, como podemos ver. No necesariamente vamos a bajar por todas las ramas, algunas las vamos a ir eliminando porque ya comprobamos que físicamente no es posible o no afectó en ese caso para esa falla. Entonces vamos bajando hasta llegar a las causas raíces físicas, ¿no? Que es lo último, digamos, el último nivel de la parte física. ¿Ok? Vamos llegando hasta ahí y eso es precisamente, esas causas raíces físicas son las que estamos resolviendo cada vez que ocurre la falla. ¿Ok? A eso es lo que vamos a resolver. Sin embargo, si no bajamos, si no seguimos bajando, nos va a seguir ocurriendo la falla. Entonces tenemos que seguir bajando a encontrar cuáles son las causas raíces humanas. Y aquí este es un punto muy delicado. Hay que tener cuidado porque la gente a veces se siente culpable cuando estamos en este tipo de análisis. Entonces hay que tener la delicadeza de que no es que yo te voy a botar de la empresa, no es que tú eres el culpable y la idea más bien es seguir bajando en el árbol para ver por qué tú cometiste el error, ¿no? Generalmente la gente no comete los errores a propósito y eso es muy importante tenerlo claro cuando hacemos estos análisis. La gente comete el error por desconocimiento, porque no existe un procedimiento, porque no tiene la pericia, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente allí es donde tenemos que seguir bajando y encontrar las causas raíces del sistema y qué debemos cambiar en nuestro sistema para que esa persona no vuelva a cometer el error. Esa persona o la que venga en el rol, porque eso también se lo he dicho yo, es que no es que tú cometiste el error, es que cualquier persona en tu posición a lo mejor hubiera cometido el mismo error. Entonces, por eso debemos bajar a este nivel y entender por qué se cometió el error. Bueno, y por último, entonces, para aplicar el análisis causa-raíz vamos a tener 4 pasos principales. El primero es definir el problema. Aquí esto es muy importante, por ahí decía la ley de Killing, si escribes claro y específico un problema, ya has resuelto la mitad de él, ¿no? Entonces hay que tener sí, mucha delicadeza aquí en no colocar causas, porque generalmente cuando vamos y definimos el problema ya nos queremos ir a la causa, ¿no? Eso es lo importante aquí de cuando definimos el problema, no es la causa, es el problema que estamos teniendo, lo que hay que empezar a definir allí, ¿no? Y por supuesto también qué características debería tener esa definición del problema. Luego, la segunda parte de la metodología debería ser la recolección de datos y evidencias, recordando, y aquí se hago una aclaratoria, porque si van a ver en otros pasos del análisis causa-raíz, por aquí van a ver definir el equipo de trabajo, otros pasos. Pero si ya ustedes han hecho la estrategia o han definido la estrategia previamente, ya esos pasos aquí no aplican. Por eso los coloqué así. Todo depende si definieron la estrategia o no. Si no definieron la estrategia, pues aquí tendría que venir definir el equipo de trabajo, por ejemplo, una vez que se ha definido el problema. Luego que se tiene el segundo paso, que es recolección de datos y evidencia, entonces aquí pasamos a ver toda la información que se pudo recolectar al momento de la falla y comenzamos a recolectar pues datos que no necesariamente fueron al momento de la falla. Por ejemplo, empezamos a buscar órdenes de trabajo para ver cuáles son los mantenimientos últimos que se han realizado en el sistema de gestión de mantenimiento, si se tiene, o en Excel, donde se tenga la evidencia. También la parte de fallas anteriores que hayan ocurrido, etcétera, ¿no? Entonces aquí empezamos a buscar todos esos datos y evidencias y también analizarlos, ¿no? No solamente es la búsqueda, sino también analizar esos datos y esas evidencias, saber qué tan reales son, cuáles son las evidencias que sí podemos decir de lo que ocurrió, que nos va a ayudar posteriormente a validar las causas en el diagrama, ¿no? Y bueno, luego viene la parte del desarrollo de diagrama causa-efecto, donde identificamos y comprobamos las causas. Ya una vez con la información que hemos recolectado en el paso anterior, cuando ya pasamos a hacer el diagrama causa-efecto, ya va a ser muy sencillo o más rápido comprobar las causas, porque ya deberíamos de tener todas las evidencias de lo ocurrido, ¿no? Entonces aquí pasamos a ya desarrollar el diagrama causa-efecto. Aquí obviamente lo estoy enfocando o nos estamos enfocando en el diagrama causa-efecto porque, como les decía, es la metodología que es un poquito más compleja para
aplicar a los problemas de alto impacto, ¿no? De alto impacto financiero, bien sea porque ocurren una vez o ocurren muy recurrente, pero tienen un alto impacto financiero o económico en la organización. Y por último, entonces, evaluar cuáles son las alternativas de solución y establecer un plan de trabajo. Aquí es muy importante que como paso final de la metodología tengamos un plan de trabajo concreto, definido, no solamente colocar las acciones. También, y algo que nos pasaba mucho es de dónde va a salir el presupuesto, ¿ok? Porque si no tenemos eso en el plan de trabajo, pues las acciones a veces se quedan ahí en el aire, como que plasmamos la acción, pero yo no sé ni de dónde voy a tomar el presupuesto, no sé quién va a ejecutar la acción, no sé cuándo la voy a hacer. Entonces, en el plan de trabajo sí tiene que estar muy claro cuál es la acción, cuándo la voy a ejecutar, quién va a ser el responsable de ejecutar la acción y si es necesario un presupuesto, porque hay que hacer un cambio o una inversión, de dónde vamos a tomar ese presupuesto, ¿no? Una vez que tengamos eso bien establecido, sí podremos decir que ya es un plan de trabajo en concreto, ¿no? Y pues obviamente al ya terminar aquí, pues tenemos que elaborar un informe de todo lo ocurrido en el análisis causa-raíz, de todo lo que detectamos, el plan de trabajo, quiénes estuvieron involucrados, etcétera, ¿no? Ya como que un reporte final con todo lo que ocurrió. Si hemos establecido la estrategia, entonces ya esto entrará a parte del tablero del control. O sea, una vez que ya hemos llegado al plan de trabajo y establecido los responsables, esto debería entrar al tablero de control para poder entonces hacer el seguimiento a que se ejecute el plan de trabajo. Bueno, yo creo que ya para dejar unos minutos por si hay una pregunta, por mi parte sería todo, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Siéntanse libres pues de compartir sus inquietudes. Hola María Teresa. Sí, adelante. ¿Qué tal María Teresa? Buenas noches, José Aguirre te saluda. Interesante la presentación, te agradezco. Mira, tengo una consulta relacionada al punto inicial del punto, digamos que, ¿en qué momento yo realizo un análisis causa-raíz? ¿A qué equipos? He visto alguna bibliografía que mencionan que es en función a una priorización de costos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el impacto que genera la parada de un equipo, ¿no? Entonces hacen una priorización del impacto que genera esta parada de este equipo y en función a eso realizan el análisis causa-raíz para los equipos que dan o generan mayor impacto. En otra bibliografía he visto también que lo enfocan de otra forma, en función a la criticidad de los equipos, ¿no? Por ejemplo, en una refinería, pues tenemos equipos que van de muy alta, y media y baja criticidad. Entonces, he visto en bibliografías que también enfocan desde el punto de vista de alta y muy alta, ¿no? Solamente se centran en ese conjunto de equipos. Sin embargo, como te comenté al principio, hay diferentes formas de cómo manejarlo. No sé en cuál es el punto de equilibrio o qué estrategia se puede utilizar para llegar a uno y definir uno el otro, ¿no? Eso es lo que hasta el momento he visto en bibliografías y no he podido encontrar esa diferenciación. No sé si tú tienes algún alcance sobre eso. Gracias. Gracias, José, a ti por la pregunta. Y respondiendo precisamente, cuando hablamos al principio de definir la estrategia, uno de los objetivos de la estrategia es eso, saber cuándo lo voy a aplicar. Cuando tú jerarquizas las fallas con base al riesgo, ahí fíjate que nosotros en el caso que lo utilizamos y que es lo que les recomiendo, no tomamos tanto en cuenta la criticidad del equipo, sino las consecuencias o el riesgo de la falla. ¿Sí me explico, no? Porque a lo mejor tú puedes tener un equipo que sea de baja criticidad, pero que maneja un fluido muy peligroso, un ejemplo, ¿no? Y a lo mejor ese equipo a lo mejor es de baja criticidad porque no te falla mucho y lo tienes bien protegido, a lo mejor es pequeño, pero cuando tiene una falla te puede generar un cierto impacto, a lo mejor no alto, pero sí un cierto impacto, ¿no? Entonces, yo, recomendación según la experiencia que tengo, precisamente por eso es que es importante definir la estrategia. Y tú cuando jerarquizas la falla, ahí precisamente vas a decir, bueno, a lo mejor voy a tener fallas con un bajo impacto que no voy a hacer nada.
¿sí? Aquí simplemente, y por eso tienes que definir los criterios. Defines los criterios, entonces tú dices producción, calidad, seguridad, etcétera. Ah, bueno, entonces yo puedo tener una falla que a lo mejor en ninguno de esos rubros tiene un impacto tan mínimo que no hago nada, ¿no? Y dejo que la falla ocurra, por ejemplo. Pero ya voy estableciendo unos niveles que me van permitiendo saber cómo actuar. Entonces, a lo mejor en un nivel intermedio, por ejemplo, o en un nivel bajo medio, aplico un 5 por qué, que es una metodología sencilla de aplicar. No necesita mucho tiempo ni mucha información, pero voy subiendo y entonces ya llego a aplicar la metodología de causa-efecto o el diagrama de causa-efecto, ¿me entiendes? Entonces, yo lo veo más desde el punto de vista de la consecuencia de la falla como tal. O sea, ¿qué consecuencia tiene la falla independientemente de que el equipo sea crítico o no? Es más bien enfocarte en qué consecuencia tiene la falla en diferentes rubros, como te digo, seguridad, calidad, ambiente o producción, ¿no? Y según ese nivel de consecuencia, tú podrás decidir si vas a hacer algo o no vas a hacer algo. Bueno, es mi recomendación, ¿no? Por la práctica y lo que hemos realizado. Ujú. No sé si te quedó claro, José. Sí, mira, entonces tu recomendación sería para equipos que tienen un alto impacto o alto riesgo, entonces realizar un análisis causa-raíz en función a la metodología de causa-efecto, y para los equipos que tienen un menor impacto, realizar con una metodología, por ejemplo, la más básica, el 5 por qué, ¿no? Ahora, pero Sí, cuál y, es el y límite, ¿no? O podrías sea, ¿cuál es? establecer que en algunos tipos de falla utilizas Ichikawa. Es que puedes, incluso a veces podemos hacer combinaciones, ¿no? Nosotros a veces hacíamos el diagrama causa-efecto combinado con Ichikawa. Es que es lo que te digo que deberías definir en la estrategia, ¿no? O sea, cómo vas a enfocar dependiendo de la gravedad del riesgo que te ocasiona la falla, cómo vas a enfocar la solución o el método que vas a utilizar. Ujú. Ok, gracias, María. De nada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, yo tengo, disculpa, tengo otra pregunta, no sé si alguien podrá tomar la palabra, pero yo me atrevo. Mira, dentro de la experiencia que yo también realizo análisis causa-raíz, ya tengo varios años haciendo este tipo de prácticas, ¿no? Al final me he dado cuenta que la metodología es una metodología sistemática, como tú lo has dicho, ¿no? Es cualitativa y en algunos casos por ahí también se convierte en cuantitativa, ¿no? Ujú. Pero el detalle está en que también aquí hay que reforzar bastante el tema de un curso de análisis de fallas, ¿no? Porque llegas a un límite o llegas a un punto donde para tú demostrar o validar ciertas hipótesis necesitas pruebas de laboratorio, llevar un eje, un rodamiento, un sello mecánico a un laboratorio para demostrar lo que tú estás indicando en tu diagrama causa-efecto, ¿no? Y eso ya se convierte en otro tipo digamos, de ciencia, porque hay que conocer también de materiales, hay que conocer de términos netamente mecánicos, ¿no? Y te lleva pues a una rama mucho más amplia, ¿no? La metodología de análisis de causa-raíz, si bien es cierto, es una metodología estructurada, está bien definida, ¿no? Pero yo particularmente te digo que el análisis de falla es primordial cuando tú trabajas con equipos electromecánicos, ¿no? Si no tienes cómo validar una hipótesis de una falla, que tú estás haciendo un trabajo, entonces difícilmente vas a concluir, ¿no? Nosotros hemos, por experiencia propia, te digo que hemos tenido que hacer incluso hacer informes que van de soporte a la parte legal, ¿no? Entonces, y para un peritaje de un equipo, ¿no? Por garantía, ¿no? Y eso tiene que estar bien sustentado, si no, en el proceso se cae el proceso de garantía, ¿no? O el reclamo por garantía, ¿no? Sí, Entonces, todas esas cositas totalmente de acuerdo efectivamente tienen contigo, que... José. Ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y el análisis de fallas forma parte de, o debe estar en algún lado de la metodología, ¿no? Ya cuando haces el diagrama causa-efecto, digamos, ahí tienes que hacer los análisis de falla. Ajá. Como otra metodología dentro de una metodología, ¿no? Por llamarlo así. Ujú. Aló, Sí, adelante. sí, buenas noches. Yo Buenas tenía una noches. consulta. Eh, ¿Puedes comentar en tu experiencia eh,
¿tú cómo sueles hacer la medición de la efectividad de los planes de acción de los ACRs? Y también, cómo se realiza este registro continuo de las lecciones aprendidas, ¿no? Ahora, Sí. en el tema de las lecciones aprendidas es tan amplio, ¿no? Porque recibe input tanto de los ACRs como de los planes de gestión de riesgos, entre otros, ¿no? Pero bueno, específicamente de los ACR estamos tratando. Gracias, Sí. María. Sí, precisamente con el tablero de seguimiento, respondiendo a la primera pregunta, es lo que te permite ver qué tan efectivas están haciendo las acciones, porque una de las cosas que medíamos en el tablero de seguimiento era la repetibilidad de la falla, ¿no? Entonces, tomábamos generalmente un periodo de 6 meses a un año, si eran fallas recurrentes, obviamente, para saber si la falla se había repetido o no. Sí nos llegó a pasar como en 2 ocasiones que la falla se repetía y como ya teníamos el tablero y sabíamos que la falla era repetida, nos íbamos hacia atrás, ¿no? El plan de trabajo, la acción. Entonces, ¿qué pasó? Y ahí revisas de nuevo las acciones que definiste porque la acción por alguna razón no fue efectiva, ¿no? Y es parte de lo que también comentaba nuestro compañero anterior, a lo mejor el análisis de falla no fue el adecuado. Entonces te vas hacia atrás y vuelves a revisar. Eso con respecto a medir, ¿no? La repetibilidad de la falla. Y la segunda pregunta se me escapa, Miguel, ¿me la repite? Se me fue. Sí, como parte de tu experiencia, Ujú. ¿sueles llevar el registro de lecciones aprendidas, resultado de los análisis de los ACRs? Y Ah, en todo caso, ¿cómo eh, son formatos propios que utilizas? O sea, ¿cómo haces, no? Sí, eso sería. Gracias. más que todo, fíjate que lo que hicimos en alguna ocasión lo llamamos así, boletín de falla, ¿no? Creamos como unos boletines porque esa empresa tenía varias plantas en varios lugares. Entonces creábamos como unos boletines para repartirlos, digamos, entre las diferentes plantas y que vieran o la lección aprendida que tuvimos de alguna falla para que ellos no les volviera a ocurrir. Pero también es importante y no menos relevante tener un banco guardado, o sea, tener la información en una nube donde tú puedas accesar los análisis de falla que ya te ocurrieron, o sea, que el árbol o el análisis como tal quede en alguna parte archivado, ¿no? Eso también lo aprendimos porque nos permitía tener la biblioteca, ¿no? Entonces tú podrías hacer un buscador simplemente si los tienes archivados por el tipo de falla tenerlos allí archivados y si en alguna ocasión se te vuelve a presentar o en otra planta o en otro lado, pues ya sabes cuál va a ser la solución, ¿no? Incluso lo podríamos usar como troubleshooting, o sea, al revés, cuando se nos presenta el problema ya sabemos cuál es la solución. Sin embargo, para evitar y precisamente tomar las lecciones aprendidas, diseñamos una especie de boletín donde describíamos la falla, cuál fue la acción, por si las repartíamos en otras plantas o en otros sistemas para que ya estuvieran prevenidos de que esa falla pudiera ocurrir. En algunos casos, inclusive, nos encontramos con acciones que independientemente que la falla hubiera pasado o no, la teníamos que hacer. Por ejemplo, cuando encontrábamos un error de diseño, ¿no? Que también nos pasaba. Encontramos que la causa raíz de la falla a lo mejor era un error de diseño y que teníamos que hacer un cambio, incluso lo hablábamos con el proveedor, mira, me vas a hacer el cambio en todos los equipos porque ya se me presentó en uno, pues es parte de las lecciones aprendidas, ¿no? De también tratar de evitar que se te presente en otro equipo similar. Más o menos así trabajamos, Miguel. Ujú. Muchas gracias por tu respuesta. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta, creo que nos da chances para una más, ¿no? Eh, Aló, María, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta, bajo tu experiencia, ¿cuándo es conveniente usar la metodología causa-efecto, causa-raíz y cuándo usar la metodología AMEF? Ah, mira. En algunos casos, porque también pues, conozco muy bien la metodología de RCM y por supuesto el AMEF, pero el AMEF se utiliza más cuando ya vas a diseñar un plan de mantenimiento para un equipo nuevo o cuando tienes una falla que te está ocurriendo en un equipo y necesitas hacer un mantenimiento planificado. Ok, pero no está enfocada como que acciones de correctivas, digamos, físicas o de rediseño o esas cosas, pero también puedes utilizarlo. Aunque generalmente, cuando ya se te presenta la falla, ya tienes la falla ahí en el camino, utilizas el análisis causa-raíz.
¿Ok? El AMEF yo he visto que se utiliza más de manera preventiva que de manera correctiva. Esa es la pequeña diferencia, ¿no? Tú generalmente el AMEF lo diseñas de manera preventiva, no es porque se te presentó la falla y vas a hacer el AMEF, no. Es más bien porque tú tomas el equipo, a lo mejor vas a realizar el AMEF y el plan para diseñar o mejorar el plan o optimizar, porque también se puede utilizar para optimizar el plan de mantenimiento y lo utilizas más de manera preventiva y el ACR más de manera correctiva cuando ya la falla te ocurrió. Esa es la diferencia, digamos, entre usar uno u otro. Ok, gracias, muy amable. De nada. Bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por su tiempo. Por aquí. No sé si alguien de Mentor iba a cerrar la sesión. Por mi parte ya sería todo. Muchas gracias, ingeniera, por su exposición. Estimados, alguna consulta o duda que tengan, aprovechemos que aún la ingeniera se encuentra en clase. Buenas noches, disculpe, Y adelante. disculpe María. María, tengo ahí una duda. Cuando mencionas de fallas recurrentes, quiere decir que no se conoce la causa. Entonces, Exactamente. cómo puedo, también lo escuché a varios exponentes, cómo puedo hacer un análisis de fallas sin conocer la causa? No sería viable, ¿no? Porque por eso aplica la metodología causa-raíz, para conocer la causa. O sea, a veces no la conocemos y va saliendo precisamente de las lluvias de ideas o, como comentaba nuestro compañero Jesús, del análisis de falla que vas haciendo cuando estás aplicando la metodología. Porque obviamente, y por eso cuando haces un análisis causa-raíz y defines el problema, generalmente no conoces la causa. Puede ser que tengas indicio de la causa física, ¿no? Pero generalmente no la conoces. O sea, precisamente para eso aplicas la metodología, ¿no? Para ir haciendo lluvias de ideas, ir buscando las evidencias y conseguir la causa. Porque generalmente por eso lo haces de inicio, ¿no? Porque no conoces la causa. Ujú. Por eso, no puedo hacer un análisis de fallas sin conocer la causa. No, pero por eso indagas y comienzas a hacer las pruebas y los análisis de fallas para poder determinar cuál es la falla. Por ejemplo, tú puedes decir a lo mejor, y por eso vienen las hipótesis, las vas comprobando, porque tú puedes decir, a lo mejor yo presumo que la falla fue porque el lubricante estaba contaminado. Entonces yo voy y hago la prueba del lubricante y me resulta que el lubricante no está contaminado. Entonces yo tengo que descartar esa causa. Me explico, ¿no? O sea, tú vas haciendo como unas hipótesis y vas comprobando esas hipótesis. Y eso te va a ayudar a llegar a la causa real del problema. Ujú. Claro, pero cuando usted habla de que es recurrente, quiere decir de que todos los posibles factores han sido analizados y sigue la falla recurrente. Entonces, Sí, porque ¿qué es está una pasando falla, ahí? cuando hablamos de falla recurrente es porque tienes una falla que a lo mejor te dura un corto tiempo, pero como no han investigado lo suficiente, no han dado con la causa y la falla sigue ocurriendo. Precisamente por eso aplicas la metodología, ¿no? Porque ya necesitas un equipo de trabajo multidisciplinario, una metodología para poder llegar a la causa. No es así tan evidente la causa, por llamarlo de alguna manera. Ujú. Ya. Entonces, en este caso, no fallan las personas, sino fallan los procesos, algo así. Bueno, fallan es que si no has analizado la falla, no puedes decir o sea, me explico, la falla se está presentando, pero realmente si tú no te has sentado a aplicar una metodología de análisis, de análisis causa-raíz y no sabes la causa, pues te va a seguir presentando la falla, ¿no? Y muchas veces ocurre eso. El problema es que nunca se han sentado a realmente analizar el problema y por eso nunca lo solucionan y sigue ocurriendo. A lo mejor, y te digo que nos pasaba porque eran fallas fáciles de corregir, pero cuando te vas a ver te quita muchas horas en el mes o en el año, ¿no? Claro, eso es lo que no comprendo bien, porque se supone que, o no entiendo bien, una falla recurrente es porque se vuelve a repetir la misma falla, pero en ese momento que lo corregiste, entonces, ¿qué medidas Haces se la corrección establecieron? física, haces la corrección. Por eso es que hacía hincapié cuando hablaba del diagrama causa-efecto, porque cuando tú haces la falla recurrente, por ejemplo, que corriges lo físico, pero si no te vas a lo humano y lo organizacional que te está causando lo físico, no la eliminas. ¿Ves? Pero dentro de lo físico, yo tengo que establecer medidas de control y eso es lo que se hace.
Por eso es que yo no entiendo cómo una falla puede ser recurrente, pues, ¿no? Bueno, al menos todavía no me pasa, pues. Bueno, afortunadamente no te ha pasado, pero yo sí las he visto. Y eso es lo que no entiendo, pues. Bueno, muchas gracias. Por nada. Muchas gracias, ingeniera, por su exposición. Estimados, muchas gracias por su participación. Recordarles que se les envió un link por el medio de chat, el cual tienen que llenarlo correctamente con sus datos personales para poder hacer la emisión del certificado. Recordarles que el certificado se dará en un transcurso de 7 días. Igualmente, cualquier cupón de descuento por la participación será efectivo en 24 horas. Sin más que decir, muchas gracias, ingeniera, por su exposición. Que tengan una excelente noche. Igualmente, buenas noches a todos. Muchas gracias.